Chef Claudia, buenos días. Muchas gracias por recibirme y bienvenida a Alimentando Dudas. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación y es un gusto poder compartir. No, muchas gracias a ti por aceptarnos y bueno, esta plática realmente me llena de orgullo, conocerme, acercarme un poquito pues a toda tu historia, todos tus reconocimientos que estamos aquí en tu restaurante y está increíble. Vamos a venir después a comer porque eso se ve riquísimo todo. Pero Gracias. cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres originaria, dónde surge tu amor por la cocina. Ok, yo soy originaria del pueblo de San Juan Chamula, de habla tzotzil. Radico ya muchos años en la ciudad. De hecho, mi vida fue pueblo-ciudad, entonces fue como ambas experiencias. Em, Nace el amor a la cocina realmente a los 17 años, cuando estaba en la preparatoria y llevaba la carrera de turismo. Y y bueno, hice clic con la materia de gastronomía, nos estaban dando una materia de cocina y entonces ahí es donde veo realmente que a eso me quiero dedicar y ahí es donde empieza la lucha, la revolución y bueno, todo el caminar hacia la cocina y esta pasión y el amor con ella. ¿Cómo surge este amor también y ahora sí a decir, bueno, lo quiero formalizar, quiero generar estudios en esto? Mira, desde un principio, desde muy pequeña, yo tenía una meta muy fuerte y especial, que era justo ser diferente a las mujeres de la comunidad. O sea, ser una mujer diferente. ¿Y a qué me refiero? Porque pues en la comunidad a lo mucho que puedes llegar de manera mm, eh, educativa o grado escolar es a la secundaria como mujer. Y a la secundaria es porque o sea, el papá fue así como muy bueno contigo para que pudieses aprender un poco más. Pero en realidad muchas de las mujeres se quedan en la primaria o simplemente no estudian, ¿no? Porque en la comunidad estamos vistas y a nosotras nos educan para la vida, en el sentido de llevar una familia, de cuidar a los hijos, de saber mantener al marido y pues obviamente de llevar a la casa, ¿no? Y todo lo que incluya dentro de la cultura y usos y costumbres. Entonces, ver cómo esta realidad y ver cómo a mi alrededor, de que, por ejemplo, incluso mis primas principalmente, ¿no? Y las mujeres a mi alrededor, veía cómo crecían y cómo las pasaban y cómo se veían. Entonces yo decía, yo no quiero esa vida. Yo quiero ser alguien diferente, quiero hacer cosas diferentes y quiero lograr lo que a mí me nazca, ¿no? Y lo que a mí me llene. Y uno de esos sueños era justo obtener un título profesional, porque en la casa, en las familias, tanto de mis papás, o sea, de mi papá como mi mamá, ninguno de los primos, hombres o mujeres, habían obtenido un título profesional. Entonces, ese era como mi sueño, ¿no? Yo sabía que quería seguir estudiando, quería el título profesional, quería que en algún momento, justo en las paredes de la casa, de alguna casa futura que yo tuviese, en la sala o en donde fuese, estuviese como el título profesional de licenciada en, no tenía idea, solo sabía que quería un título. Entonces estaba en búsqueda de en qué me quería formalizar. Y justo pues en la preparatoria, cuando hago clic con la cocina, entonces esta parte de la cocina me llena mucho y cuando se abre la posibilidad de la Unicach, pues para mí es como la fortuna, ¿no? Y como esta parte en el que aprovecho esa oportunidad porque en Chiapas solo existía una escuela y era carísima. Entonces, ni siquiera trabajando, porque mis papás también em, nos inculcaron eso, trabajábamos y estudiábamos, entonces yo decía, ni siquiera trabajando iba a poder pagar la universidad. Entonces, cuando se abre la Unicach, realmente lo peleo en el sentido de hacer revolución en casa porque, para empezar, no tenía el derecho de salir de casa, una. Dos, tampoco tenía el derecho de decidir lo que tenía que estudiar, porque mis papás ya sabían y ellos querían otra cosa para mí. Entonces, y tres, pues
elegir la escuela, el irte, el estar en otro espacio, híjole, para mí fue una revolución enorme de manera personal, pero también me di cuenta que el hacer estas cosas, o sea, el lograr o el dar este paso, podía dar muchos pasos más. Sí, es una historia ahora sí que sumamente interesante, pero llegas a la Unicach, sales, bueno, ahora sí que vas todo el proceso, te aceptan y te empiezas a cada vez involucrar más en el tema de la cocina. Como dices, trabajas, estudias, pero ¿cómo surge este tema de esta famosa tesis que, que todos ya sabemos? Que quiero que me cuentes un poquito en qué sacaste la información o en base a qué sacaste, pues para intentar hacer algo nuevo, una propuesta diferente. Para empezar, la tesis me daba miedo. Entonces, realmente no tenía como algo claro qué hacer o cómo hacerlo. Recuerdo cuando llegó justo en el grado de hacer una tesis, de primer momento yo traía como en la cabeza, a mí me gusta mucho lo dulce. Entonces, yo traía como hay una idea muy vaga en el sentido de hacer un recetario, sí, pero con especias. Hacer pastelería con especias. Especias me refiero a como esto que solo se usa en el lado de la comida salada. Entonces, por ejemplo, no sé, como el tomillo, el laurel, el clavo, o sea, como muchas cosas de estas, implementarlo en la pastelería. Ese era como de primer momento. Cuando me toca hablar con mi asesora, se lo lanzo y me dice, no está mal, pero hay algo más. Me dice, tienes que buscar algo más, porque la tesis no solamente es como crearlo, hacerlo y graduarte, sino también la tesis, el objetivo de una tesis es ayudar a la comunidad, ayudar a la sociedad, o sea, que se vaya enfocada como más de ayuda. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar como un tema y justo en ese año el gobierno estaba pues dando estos apoyos, ¿no? A las familias con las estufas ecológicas, que en ese caso era Lorena y que venía de Guatemala para acá. Entonces se había implementado ya en Guatemala y entonces ya lo traían para México, ¿no? Y como frontera pues era más fácil y para las familias de bajos recursos, o sea, como muchas cosas. Y entonces yo ya la había visto, estos comales los había visto en las casas de mis tías, pero arrumbadas. Entonces yo les preguntaba que por qué no las usaban y me decían es que me quita tiempo, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, me dice mi asesora, oye, yo acabo de ir a un evento en donde el gobierno presenta esto. Le digo, es que yo ya lo había visto en la casa de las tías. Me dice, ¿por qué no lo implementas? Y entonces, a partir de ahí, empecé a como investigar más y saber más de esta estufa. Y justo, ¿no? Me doy cuenta que sí tenía como muchas posibilidades y alternativas para las familias y precisamente más para la salud. Y entonces busco, ¿no? Como esta manera de crear la tesis y para el recetario lo que implemento es, por ejemplo, como las tres fuentes donde podían encontrar la alimentación las familias. En este caso, también el gobierno en ese entonces daba una despensa, las familias venían a San Cristóbal, ¿no? A hacerse de su de su, ¿cómo se llama? De su despensa básica y aparte pues lo que ellos cosechaban. Entonces, viendo como esas tres alternativas, lo que hice fue implementar 20 recetas en donde pues estuvieran estas tres partes y que supieran cómo manejar, ¿no? Por ejemplo, la despensa, había muchas cosas que no las sabían manejar y entonces por eso la implementé. En el recetario y otras cosas que sé que se llevan de acá de San Cristóbal porque pues mis familiares, nosotros incluso lo hacíamos, ¿no? Nos llevábamos cosas de San Cris para poder tenerlo en la semana, el mes, dependiendo de lo que fuese y entonces implementar. Y ahí es como nace, ¿no? Pues toda esta parte de la tesis que para mí fue un proyecto en el que dije, es como algo común, Era algo que tú ¿no? vivías pues muy seguido y que se te hacía algo fácil, pero Sí. algo sumamente interesante. Y como dices, a lo mejor había muchas familias que no sabían cómo utilizar todo y pues fue una herramienta importante para que ahora sí tuvieran pues más cosas o más forma de alimentarse de una manera diferente.
Sí, exacto, pero a mí lo que más me sorprendió fue justo eso, ¿no? De que para mí era común, era mi realidad, era el estar, ¿no? Siempre día a día con esto. Y de repente mi asesora me decía, es que es una de las tesis que está gustando mucho, está llamando la atención, está posicionada entre todos los compañeros entre las 3 mejores tesis, ¿no? Entonces yo decía, ok, ¿no? Era como de, incluso ni siquiera me lo creía, ¿no? Pero resulta que al final, pues fue tan importante para incluso la universidad que fue la primera tesis que se editó en el lado gastronómico, también traducida en una lengua materna, ¿no? Entonces, porque ese era el plus también, o sea, que no solamente era como darles las recetas, sino yo decía, yo sé que muchas señoras de la comunidad no leen, no saben leer, pero sus hijos ya van a la escuela y entonces sus hijos también es una manera como de motivarlos a leer y al mismo tiempo como de hacer de transmitirlo hacia las señoras de la casa, ¿no? Y como hacer esta relación y como hacer como también eh, como enlazarlos más, ¿no? Como familia. Esa era como la idea. Pues resulta que gustó mucho, que la universidad lo editó y se presentó en el 2022, en el 2012. En el 2012, Ya sí. estoy, ya llevando, sí, Veo que 2012. cuando hacen todo eso, hacen como una feria o vienen varios chefs, ¿no? Vienen para Chiapas o cómo fue que llega pues este famoso chef y se acerca Ah, hacia ti. no. Este chef llega antes. De hecho, cuando yo estaba terminando la tesis, la escuela hace un congreso gastronómico. Entonces, pues yo estaba trabajando, solo recuerdo que pues en el trabajo no nos dejaban meter los celulares ni nada, entonces teníamos que, o sea, si teníamos que enterarnos de alguna noticia, nos enterábamos después de las horas de trabajo. Y entonces recuerdo que ese día yo vi en el celular muchos mensajes y llamadas de mi asesora. Y yo dije, de seguro la tesis está mal, ¿no? Algo pasó con la tesis. Ajá, porque pues era tan insistente que yo dije, la tesis está mal. Y resulta que no, que en uno de los mensajes me decía que yo tenía que presentarme en el evento gastronómico para el siguiente día y que era urgente y que era necesario porque un chef quería conocerme. No Entonces, te dijo en ese entonces quién ni nada. sí, me dio el nombre, pero pues era alguien que ¿Tú ya conocías a esa yo, persona? yo había escuchado hablar de él, sabía muy poco, ¿no? De él, pero pues sabía que era importante, que era un chef muy importante y que en ese entonces se estaba dando a conocer de manera internacional. Cuando llegó al congreso, justo él estaba dando una charla, entonces me encuentro con mi asesora y me dice, el que está allá arriba es el que te quiere conocer. Entonces yo así de, ok, terminó todo, me lo presentó, el señor siempre fue de pocas palabras, entonces él saca una tarjeta de su Filipina y me dice, me dice, vámonos al DF, mándame todos tus datos en este correo y dime cuándo te presentes. Y yo así de, espérese, ni siquiera me he preguntado si quiero ir o no, pero esas fueron sus palabras. ¿Tú en ese momento qué sentiste? ¿Tenías familia? ¿Qué? No, yo, por ejemplo, con esas noticias siempre, a mí en ese entonces, en esa parte de mi vida, me impactaba mucho y siempre me choqueaba. Entonces, en ese momento yo me choqué. O sea, me quedé así como de paralizada, no supe qué decir. De hecho, mi asesora contestó por mí. Entonces, recuerdo así vagamente que le dijo que sí, que no se preocupara, que yo luego me comunicaba con él, ¿no? Entonces, porque prácticamente yo me choqué, ¿no? Entonces, les estoy hablando y les estoy diciendo que esto fue a principios de noviembre. Yo tenía que presentar el examen a principios de diciembre y el 11 de diciembre yo ya terminaba con la universidad, o sea, ya con todo. Entonces, yo siempre he dicho que las oportunidades no se dan a la vuelta de la esquina o las aprovechas y si no, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces dices sí o no y la respuesta que sea es como de
ya la tomaste y no tienes que arrepentirte. Entonces, pues en ese momento fue que lo pensé, lo medité, creo que 2, 3 días. Yo ya trabajaba, yo ya había formalizado con la otra empresa de que saliendo de la universidad iba a firmar contrato con ellos. Entonces, ¿Habías estado hecho tus prácticas, haciendo ahí tus prácticas? no, yo estaba trabajando ya, Ya. porque en los últimos semestres tenía que trabajar para poder solventar la universidad. Entonces, pues no lo hacía mal. El chef ejecutivo me habló, me pidió quedarme para después de la universidad. Entonces, entre comillas, yo ya tenía un trabajo seguro, algo que muchos jóvenes de repente les cuesta, ¿no? Encontrar o de repente ese es como tu sueño dorado, sales de la escuela y por arte de magia está el trabajo. Y la verdad es que a mí en esos momentos me sonreía bastante la vida, que incluso tuve que elegir entre los 2 trabajos, el DF y el de Tuxtla. Entonces, pues obviamente fue el DF. Terminé el 11 y el 15 de diciembre yo ya estaba en la Ciudad de México trabajando. Cuéntame un poquito también de tu familia, qué hay cuando tú, pues ahora sí que sales de tu comunidad, hay como un pequeño acto de rebeldía por lo que he escuchado, ¿no? Y ahora esa segunda oportunidad de también alejarte un poquito más, o bueno, no oportunidad, pero pues para tu familia supongo que fue otro momento difícil, complicado. ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que tú sentías también en ese momento o tu familia? Pues el trato con mi familia era en el sentido de, habíamos pactado de que yo me iba, pues, después de toda la revolución el de irme a Tuxtla y el de terminar la universidad allá, pues justo era eso, ¿no? Solo terminar la universidad y regresarme. Y entonces la idea era como venir a San Cristóbal y trabajar aquí, estar más cercano a ellos. Entonces cuando pues pasa esto, recuerdo que lo hablo con un hermano y le digo, es que ¿sabes qué? Me surgió esta oportunidad de ir a la Ciudad de México y pues no sé. Y entonces él también me dijo, la Ciudad de México es un monstruo. Y la Ciudad de México es así. Y la Ciudad de México es esto, ¿no? Y entonces, pero me dice, aquí lo importante es que si eso es real. O sea, si el chef no te dijo así como de vagamente, vámonos solo en ese momento y que salió de él solo en ese momento y a la hora que llegues al espacio, pues no te acepten, ¿no? Y entonces me dice, lo que puedo proponerte es que viajemos a la Ciudad de México antes de que realmente formalices, si es que se formaliza, porque qué tal que te mintieron. Esa era como la idea de mi hermano. Ajá. Y entonces, como el 20 y tantos de noviembre, viajamos a la ciudad. Fue mi primer encuentro con la ciudad. Me dio mucho miedo. Me decía mi hermano, pues si te vas a venir, esta va a ser tu vida. Aquí vas a vivir y pues aquí tienes que empezar, ¿no? Me dice, y si te das cuenta, la verdad es que sí es algo de pensarlo. Entonces, pues tú decides. Recuerdo que llegamos a Puyol. Ellos tenían un catering, estaban bajando cosas. Me acerco al restaurante a preguntar por el chef. Me dicen que no está. Baja el subchef y me dice, es que el Vera no me había dicho nada de ti. Entonces fue así como de... Y mi hermano me dijo con la mirada, ¿no? De ya ves. Exacto. Entonces, pues ya me había como decepcionado por un lado y por el otro me dice el chef, dame 10 minutos y regreso. Se metió, regresa y me dice, mira, no logro contactar al chef, pero si él te dijo que te presentaras, dime cuándo te presentas. Le digo, y así, o sea... Dije, esto es rápido, esto tiene que ser ya, ¿no? Y en el momento, y dije, el 15 de diciembre. Mi hermano me volteó a ver así como de, ¿estás loca? ¿Qué fecha era más o menos en ese entonces? Era como 20 y tantos de noviembre. O sea, en 2 semanas yo iba a estar con ellos. Así, era finales de noviembre cuando viajamos. Y le dije, el 15 de diciembre. Dice, ¿el 15 de diciembre? Sí. Ok, te esperamos aquí el 15 de diciembre, a tal hora, y ya me empezó a dar como indicaciones. Y entonces ya me regreso, nos regresamos a Chiapas, llegamos a la casa.
mis papás no sabían que nos habíamos ido a la ciudad, entonces, o sea, fue como de, Vámonos el fin de semana. ajá, o sea, fue, porque fue literal de entrada por salida, nos fuimos una noche, llegamos ese día, regresamos ese mismo día y el día siguiente pues ya estábamos aquí temprano. Entonces, mi hermano había dicho que iba a ir a hacer, que tenía algo que hacer a Tuxtla y que ahí se iba a quedar a dormir, pero en realidad nos habíamos ido a la ciudad. Nadie de nosotros dos había dicho. Entonces ya cuando regresamos y estábamos seguros, pues dimos la noticia. Bueno, yo les di la noticia a mis papás y mi papá me dijo, pues si te quieres ir está bien, solo que me avisen dónde voy a ir a recoger tus cachitos, ¿no? Entonces era así como de, porque mi papá en algún momento fue a la ciudad y lamentablemente él le tocó un asalto. Entonces él se quedó como con esa. Con esa idea. Exacto, sí, esa experiencia, y entonces decía que pues a mí me iba a pasar igual o iba a ser peor por ser mujer. Y pues obviamente mi mamá también explotó, me dijo que el trato solo era llegar a Tuxtla, no irme hasta la ciudad y que ya de por sí le estábamos pasando mal por muchas cuestiones en usos y costumbres y como está toda parte cultural con mis abuelos, tíos y demás. Entonces el irme a la ciudad pues era así como de, o sea, casi era lo peor que podía ser, ¿no? Entonces, y como cuando llegué, ¿no? A decirles lo de la universidad, les dije, no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando que me voy a la Ciudad de México. Tú ya en ese momento ya eras independiente, ya trabajabas y pagabas tu universidad Pues y todo. trataba. Va. Pero pues aún así la familia es algo Sí, claro. muy grande, ¿no? No, mis papás, la verdad, y mi familia, a pesar de estar en contra de mis pensares, jamás me dejaron sola. Jamás. Eso lo agradezco muchísimo. Siempre estuvimos en pleitos, pero siempre estaba. Entonces, ha sido muy gratificante, ¿no? El que, a pesar de que nuestros intereses no sean comunes, ellos están, y en ese momento obviamente se molestaron, se enojaron, explotaron, dijeron hasta de lo que me iba a morir, pero al final estuvieron. Entonces, yo no conocía a nadie en la ciudad, mi asesora me ayudó a encontrar un espacio, me fui con doña Mónica, que era una amiga de ella, estuve un mes con ella en lo que encontraba un departamento, un cuarto, un algo en donde quedarme. Gracias a la vida me pude acomodar con unas compañeras de Puyol en un departamento. Ellas estaban rooming en ese momento, entonces me fui como adaptando a la ciudad, a todo el. Bien, bueno, regresando a estos inconvenientes, cuéntanos un poquito de ante qué retos te enfrentas cuando llegas a la Ciudad de México, qué es lo más problemático que tienes que pasar o cosas que no te gustaron. Pues creo que uno, el no conocer a nadie es sumamente difícil, porque, y también el moverte, ¿no? Porque, o sea, en la ciudad hay mucha gente. Sí, es un mundo, ¿no? Llegas a Sí, otro. exacto. Entonces, es que es eso, ¿no? Por ejemplo, de San Cristóbal o de la comunidad en donde pues tú conoces a todos, interactúas con la mayoría, ¿no? Sabes de qué familia es. O sea, es poca población. Llegas a la ciudad, a San Cris, identificas también, ¿no? Vas como acoplándote, es una ciudad muy pequeña. De repente te vas a Tuxtla y entonces ves como, para mí ya era gigante, ya era muy, no sé, como esta parte de, ya era un reto, ¿no? Porque aparte a mí me daba miedo en las calles, el estar sola me daba miedo. Yo no podía salir de casa sola y, y entonces lo tuve que hacer porque tenía que moverme a la escuela, tenía que hacer todo sola. Y al llegar a la ciudad, pues ver tanta gente, tantos coches, tanto movimiento, tanta locura, tanto estrés, el ambiente es completamente diferente, entonces tienes que adaptarte. Y luego el rechazo, el racismo. Se vivía mucho por ahí. Lastimosamente sí, a mí me tocó
un periodo y una etapa muy fuerte en donde obviamente aquí ya en la ciudad, en San Cristóbal, ya pasaba, ¿no? Por el racismo y por el rechazo y por el clasismo y todas estas cosas, pero en la ciudad fue más impactante para mí. Y estar en espacios en donde justo, ¿no? Hacían estas comparaciones tan grandes, te hacían menos, en donde tú tenías que batallar, en donde tenías que demostrarles, ¿no? Como que podías o que puedes o que eres por eso siempre lo he dicho y siempre he peleado con esto. Nosotros como pueblos originarios somos parte de la sociedad, pero hay parte de esta sociedad en donde nos ponen como una línea y entonces es como de tu lado es este y el nuestro es este, ¿no? Entonces fue muy impactante, muy fuerte y también fue ahí donde nació la frase que hable mi trabajo y no mi boca. Porque no me podía defender, no sabía cómo defenderme, no podía poner un alto. Entonces dije, si no lo puedo hacer verbalmente, lo voy a hacer con mi trabajo. Y que el trabajo hable por mí y que el trabajo realmente dé a conocer como todas estas cualidades, aptitudes, estas ganas de la vida, porque también hubo un momento en donde me dijeron, deja de soñar. O sea, es más, alguien me dijo que si yo estaba en ese espacio era por lástima, o sea, Yo decía, no lo creo porque el chef no creo que traiga a alguien, ¿no? Solo por querer como... No lo sé, pero no... No era algo increíble. Exacto, no... O sea, algo había en mí que posiblemente tampoco no me daba cuenta, pero que gustaba y funcionaba y por eso estaba pisando esos espacios, ¿no? Que para mí fue también impactante llegar a Pujol, porque pues en la escuela yo era la segunda generación, estaban iniciando con la escuela, pues obviamente no tenía como todo el equipo que se necesitaba en una cocina profesional, pues también, ¿no? Habían maestros que apenas estaban empezando como la carrera, entonces como muchas cosas de esas que no fueron, pues para mí, a mi favor, pero el llegar a Pujol también, por eso siempre lo he dicho, Pujol fue mi escuela tanto de manera profesional como personal. Pujol lo vamos a decir así, me pulió en el sentido personal, porque ahí fue donde dije basta a que sigan tratando a la gente como si no tuviera un valor. Porque independientemente del origen, independientemente de la edad, independientemente de donde provengas, de tu habla, de tu estatus social, de lo que sea, tú tienes un valor. Y entonces a mí me chocaba mucho, me pegaba mucho y hubo un momento en el que sí hizo que de repente decayera y dije, bueno, está bien, me regreso. Pero también otra de las cosas que tenía mi ser era justo eso, los retos. Y no rendirte nunca. Es algo que Sí. te bastante caracteriza. Eso fue, o sea, incluso también me di cuenta de eso, ¿no? Mientras más me retaba la gente, le decía, ok, te voy a demostrar que puedo. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que tengo las herramientas y sé que lo voy a lograr. Alguien me decía, deja de soñar porque personas como tú no van a alcanzar puestos altos. Personas como tú no van a tener algo propio. Personas como tú, a lo único que están destinados es que siempre van a tener un jefe, un dueño. O sea, todavía nos veían como esta época de los esclavos, que era muy triste, ¿no? Entonces era como de, ¿por qué? Y por eso es que siempre he dicho que la rebeldía fue y floreció más en la Ciudad de México por muchas razones, muchísimas razones. Y entonces esta frase de que hable mi trabajo y no mi boca empezó a fluir. Y una vez toqué una puerta para que me dieran espacio a trabajar y de ahí todas las demás se fueron abriendo por mi trabajo. Entonces, esa era mi manera de hacerle entender a la gente que no importaba el físico, no importaba
si eres mujer o eres hombre, no importa tu estatus social, no importa de dónde provengas, porque a mí me hicieron muchas veces esta comparación. Por ser el sur, no teníamos la capacidad ni la habilidad de ser inteligentes, de ser capaces de alcanzar sueños. Para mucha gente piensan que nosotros los del sur, y más si eres mujer y más si eres indígena, eres poca cosa. Eres alguien que solo va a plancharle, lavarle y hacerle la casa a alguien. Pero tú no puedes y ni se te ocurra soñar porque nunca va a llegar. Pues sin duda tu historia es algo sumamente inspirador y más llegar y ver pues tantos reconocimientos, tantas pues entrevistas que tienes por Forbes, por muchas empresas importantes. Sin duda es algo que fortalece a la gente, a la comunidad también. ¿Hay algo que tú hayas visto que a partir de que tú regresas con esta historia, con estas ganas, que tanto a lo mejor como tu pueblo o otras comunidades, crees que hayan más ganas de otras mujeres también de poder ser más? Sí, realmente jamás imaginé que esta rebeldía pudiese impactar tanto. Yo hacía esta rebeldía para mí, porque yo quería ser diferente, porque a mí me nacía, porque yo quería llenar mi ser y no verme como las otras mujeres y no sentirme como las otras mujeres. Entonces, de alguna u otra manera yo me quería sentir libre. Y esa libertad y esa rebeldía y ese pensar diferente hizo revolución para muchas otras más mujeres, para niñas, para adolescentes, para mujeres incluso más grandes que yo, que de repente me escriben, me hablan, me felicitan, aplauden, ¿no? Incluso hasta me he dado cuenta que pelean, ¿no? Incluso pelean como esta parte de mi persona, en el sentido de peleamos juntas y luchamos juntas, y entonces de repente estos agradecimientos y estas palabras creo que son las que me llenan. Muchas veces he dicho, quiero tirar la toalla, ya no quiero más, ya estoy cansada, ya di todo, y de repente volteo, veo, pienso, recuerdo, vuelvo a releer, vuelvo a escuchar, ¿no? Como estas palabras y digo, pues es que realmente has hecho mucho, Claudia. Y entonces creo que no es el momento como de decir ya, sino todas estas mujeres te ven a ti justo, ¿no? Como esta inspiración, como esta revolución, como esta motivación en donde ellas están agarrando fuerza gracias a tu historia, a lo que has hecho, a los pasos, al trabajo. Y entonces, por eso aquí seguimos. Como felicidades. Realmente es sumamente orgulloso que venga de una mexicana, que venga algo de pues una persona que, como decías, a lo mejor que en la comunidad al principio no creyeron en el valor, y supongo, quiero imaginar que cuando tú regresas a tu comunidad es algo que alienta también a las otras niñas, ¿no? A otros jóvenes a poder hacer más, a poder tener una licenciatura, a poder crecer más. Y también te quiero preguntar, hablas mucho de la colectividad en tus éxitos, de que han habido otras circunstancias y otras cosas para poder lograrlos, pero ¿nos podrías contar cuál es la importancia en la colectividad y el trabajo comunitario en la cocina? Esto obviamente viene del pueblo. También fue una de las cosas que vi en la ciudad y que me impactó muchísimo. En la ciudad siempre se trabaja y la mayoría es de manera individual. El individualismo hace que se pare. El individualismo hace que el ego sea más alto y que lastimosamente pueda pasar a atraer a muchas más personas. En la comunidad no. En la comunidad se piensa justo en hermandad, en colectividad, en comunidad, en hacer cosas juntos, en el sentido de que si yo crezco, tú también lo vas a hacer.
en el que si yo estoy mal, nosotros te ayudamos, en el que estamos para ti. Entonces, como que todas estas circunstancias hacen que también vea la vida diferente en este sentido. De hecho, cuando estuve en diferentes espacios, yo hacía listas imaginarias. Jamás las apunté, pero siempre las guardaba y las ponía muy en claro. Esto, cuando yo tengo un espacio, esto sí lo quiero y esto no. Cuando yo pueda tener, no sé, voz y voto en algún espacio, yo quiero poner ciertas reglas o ciertos propósitos en el que se vea la comunidad. Y entonces, cuando se me dio la oportunidad de abrir el espacio, de empezar el proyecto, lo primero y el primer objetivo era ese, trabajar en comunidad. Por eso siempre digo, si yo puedo escalar, los demás también lo tienen que hacer. Y si yo puedo ser ese trampolín, me encantaría ver a todos en ese trampolín, brincando, escalando y subiendo. El egoísmo y esta parte del ego en el que yo soy más que alguien, a mí también me pegan esas cosas. Porque pienso que cuando llegas al éxito, sí es a base de tu trabajo, es a base de esfuerzo, pero no lo puedes hacer solo. Hay muchas personas alrededor tuyo, quien te está ayudando, quien te está apoyando, ¿no? Por ejemplo, estos multimillonarios tienen a mucha gente. Y yo sé que posiblemente la idea es de ellos, ¿no? Posiblemente los recursos los sacaron de diferentes maneras, hicieron, no durmieron, muchas cosas, pero hay mucha gente alrededor. Pero sin ellos no podemos hacer. Por eso es que yo siempre pongo al equipo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, yo no puedo ser Claudia, mesera, cajera, cocinera, administradora, todo al mismo tiempo. O sea, desde que inicié siempre he agradecido a todos los que han pasado en el espacio, en el proyecto, porque pues ellos han hecho todo esto. Yo siempre les digo, posiblemente mi cara, mi nombre esté ahí, pero en realidad este triunfo es de todos. Estos frutos, estas cosechas es de todos, porque todos han puesto su granito de arena. Entonces, creo que no podemos pensar de manera individual, y más en estas épocas, y más en estos momentos de la vida. Tenemos que empezar a ver también que esa es una de las cosas que siempre me propuse y dije, yo quiero cambiarlo. Porque no estás trabajando con robots, no estás trabajando con objetos, no estás trabajando con cosas, estás trabajando con humanos. Y esta parte del humano también siente, ¿no? También va a pasar lo mismo que tú. Va a perder algún familiar, va a tener algún problema económico, va a tener algún problema familiar. No solo porque tú seas el jefe, el dueño, el gerente o la cabeza, tengas el derecho de hacer y deshacer. Entonces, ser empáticos. Por eso, el proyecto, una cocina real, son 18 o 20 horas de trabajo. En mi cocina no. En mi cocina a lo mucho y porque ya de verdad fueron 10 horas. Pero de ahí son 8 horas. No pretendo más, no busco más. El objetivo es dar a conocer la gastronomía tradicional, es dar a conocer nuestros orígenes. Sí, pero no quiero explotar a la gente. Oye, eso es algo muy, muy importante y agarrando esto de explotar el tema de la gastronomía más que a las personas, en tu experiencia, ¿cómo la cocina puede apoyar la lucha por la defensa de los pueblos originarios? Pues es que pienso que se puede transmitir de varias maneras. Y de hecho, por eso también en el espacio lo hacemos. Porque no solamente la gastronomía indígena es el platillo y ya. Hay cultura, historia, tradición, generaciones. Hay el ingrediente del por qué está en el plato, para qué está en el plato. Hay una festividad, hay un caso importante. Nació por algo importante, ¿no? Entonces, se puede transmitir de diversas maneras. Aquí el único punto que siempre he peleado es que la persona se sienta orgullosa de lo que tiene y de lo que hay, ¿no? Lastimosamente muchos de nuestros pueblos originarios
Y también porque la sociedad nos los ha visto ver así, porque nos lo ha puesto así de que nuestra gastronomía es pobre, nuestra gastronomía no tiene valor, nuestra gastronomía, o sea, si ya de todos modos nuestra persona no tiene valor, entonces todo lo demás que venga del pueblo y que venga de los indígenas no tienen valor. Entonces, ver como toda esta parte y esta riqueza que tenemos, por eso siempre es como valorar y sentirnos orgullosos, ¿no? Y sea de cualquier origen, sea Mam, Chol, Chaltá, lo que sea, pero siempre tiene una particularidad, tiene un valor y tiene algo que transmitir y algo que aportar a la sociedad. Entonces, eso, simplemente el sentirnos orgullosos y querer pavonearlo. Siempre he dicho eso, hay que pavonear, tenemos una gran riqueza. Chiapas es rico y lastimosamente no sabemos cómo hacerlo y no hemos terminado de entenderlo y no hemos terminado de implementarlo. Y yo tengo el sueño guajiro que en algún momento Chiapas pueda ser un Oaxaca, que su destino gastronómico, que tenga destinos. Chiapas ya lo tiene, pero en rutas, ¿no? En áreas naturales, culturales y demás, pero gastronómico no. Y Oaxaca, ves, tiene una ruta gastronómica inmensa en donde puedes pasar a 2 pueblitos y te quedas maravillado. Y nosotros no, nosotros todavía escondemos ese gran tesoro. Y me gustaría que en algún momento podamos escarbarlo y poderlo dar a presentar y que entiendan que también Chiapas en ese sentido es deliciosamente rico. Es algo pues sumamente inspirador. Yo también creo que Chiapas tiene totalmente el potencial para poder hacer algo, ¿no? Y más que son, pues ahora sí que un estado, creo que es mi estado favorito también. Ahora sí que todo lo natural, todo lo que tiene la gastronomía, la gente, tantos, pues, comunidades que todos pueden aportar bastante, bastante, no solo al estado como Chiapas, sino a México. Creo que hay mucho todavía que hacer. Te felicito, realmente eres una historia sumamente de éxito que demuestra que los sueños se cumplen. Y aprovechando esto, me gustaría que nos pudieras dar algún consejo para la gente que posiblemente nos escuche, que diga, bueno, yo sí tengo este sueño, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué consejo le podrías dar para que se puedan acercar a ellos? Simplemente hacerlo. Yo sé que hay miedos, yo sé que hay barreras, yo sé que hay obstáculos y que de repente eh, hay como cosas que nos cohíben y decimos, y si no sale, nuestros pensares de repente nos matan muy feo. Pero la verdad es arriesgarse y justo creo que la idea es tuya, nadie más la sabe. O sea, y aunque la compartas, la otra persona no lo va a entender como tú lo quieres, ¿no? Y entonces el arriesgarse también es bastante bueno. En mi vocabulario siempre lo he dicho, no existe el fracaso. Para mí el fracaso son experiencias. O sea, si no sale, lo intentaste, pero te quedaste con esa experiencia. Y entonces eso, inténtalo 1, 2, 3 veces. Y de verdad, cuando se hace desde el corazón, todo fluye. Entonces, simplemente saca lo que tu ser quiere demostrarle al mundo. Puedes alcanzarlo y no necesitas las millonadas de pesos. Se los juro que no. Yo empecé sin un peso. No necesitas, vuelvo, tener un apellido reconocido. No necesitas estar, relacionarte con las mejores personas millonarias o con las mejores amistades que te puedan abrir. No, no lo necesitas. Yo empecé sola. Yo no tenía conocidos. O sea, es maravilloso ver hasta dónde hemos llegado. Entonces, simplemente es arriesgarse, quitarse el miedo y sobre todo el saber que es para ti, es por ti y también que ese proyecto no solamente sea pensando en ti, sino también que sea pensando en los demás, que puedes aportarle algo a los demás. Sí, eso es creo que muy importante, que siempre no solamente hacer las cosas para ti, como dices, algo egocéntrico, a pesar de que sí es importante porque al final es tu vida y son tus sueños, pero con este granito de poder ayudar más, ¿no? Si tienes la oportunidad de
pues de generar empleos como ahora lo haces, ¿no? Y de inspirar a más gente para que puedan ser mejores, creo que es algo bastante gratificante, pues para ti, ¿no? Hoy en día que lo haces. ¿Alguna vez en tu etapa tuviste a alguien que te inspiró a ser mejor persona o fue nada más un sueño interno tuyo que tenías ganas de hacerlo? Pues vuelvo, la inspiración hace de la historia de las mujeres. Entonces, esta lucha, ¿no? De ser diferente, nace por ellas. Y estos logros también va para ellas. Entonces, y me agrada saber que incluso, por eso te decía, que mujeres ya mucho más grandes que yo, con hijos, con familia, de repente empiezan sus sueños, ¿no? Empiezan a... Porque los sueños están, pero lastimosamente alguien viene y te dice, no puedes hacerlo, ¿no? Yo soy casi justo, ¿no? Tu dueño. Yo soy quien va a guiar tu vida. Tú no tienes derecho. Entonces, cuando veo esta revolución en la mujer y de repente me dicen, gracias a ti, empecé a trabajar y a palpar los sueños, tú dices, wow, qué fuerte, pero qué grande y qué gratificante, que estás poniendo un granito de arena y estás motivando. Porque siempre he dicho, creo que el mundo sería diferente si todos estuviésemos en el lugar que realmente nuestro ser quisiera estar. Y que no estuviésemos obligados a hacerlo. Y que no estuviésemos en espacios, por ejemplo, en los trabajos, en el que... Y yo me voy principalmente en las de gobierno porque dices, ay, tienes un sueldo seguro. Sí, pero no tienes una vida segura. No tienes una felicidad segura. No tienes esta plenitud segura. Porque posiblemente tengas toda la economía. Pero ¿de qué sirve si cuando haces las cosas no lo haces realmente con amor, con pasión, no te llena? Si todos los días vas a regresar a tu casa estresado, de mal humor, si vas a regresar a tu casa peleando con todo el mundo porque no te fue bien en el trabajo, y no te fue bien en el trabajo porque no es algo que a ti te mueva, te llene, te guste. Entonces, creo que si realmente estuviéramos en el lugar indicado, en donde nuestro ser, nuestro corazón realmente nos guía, nuestro mundo sería completamente diferente. Chef Claudia, pues tienes palabras sumamente bonitas, inspiradores, realmente estoy aquí tan halagado de que me hayas podido recibir, de que me hayas podido contar tu historia. Si pudieras describirte en 3 palabras, ¿cuáles crees que serían? Guerrera, fortaleza e inspiración. Inspiración, definitivamente. Digo, las 3 totalmente acertadas. ¿Alguna vez te imaginaste de niña llegar a ser lo que hoy en día eres? No, jamás. Yo siempre le he dicho, si alguien me hubiera preguntado a mis 10, 15 años, 18 años, que esto iba a ser a mis 36 años, jamás lo hubiera imaginado. Y jamás lo hubiera imaginado porque de la persona que era después de mis 20, o de la persona que era antes de mis 20, mejor dicho, no tiene nada que ver con esta mujer que ahora está sentada dando estas entrevistas. Nada que ver. Era una niña súper cohibida, tímida. No podía entablar una conversación. Apenas si podía decir sí o no. No sabía realmente cuáles eran estos sueños, estas metas. Y ahora me encantaría como comerme el mundo y hacer... Ahora tengo muchos proyectos. Voy de repente concluyendo algunos, abriendo otros, pero no, ni siquiera, o sea, estar en los listados, estar en las revistas, en las televisoras. Todavía el 31 veíamos el programa de Netflix, se lo enseñaba a los compañeros que no lo habían visto. Entonces, ver como toda esta evolución y todo, todos estos pasos, esta historia, estas cosechas, estos frutos, no. No te lo hubieras imaginado. ¿Cómo Jamás. fue aprovechando todo esto de Netflix? ¿Estuviste en Iron Chef? ¿O fue lo de
¿En dónde estuviste que saliste en Netflix? Iron Chef. ¿Cómo fue tu proceso de ahí? ¿Cómo fue el tema de la selección? ¿Y cómo fue tu experiencia? A mí me hablaron. A mí me llegó la invitación, directamente de la productora. Ellos decían que tenían una lista de cocineros, de los mejores cocineros de México. Y que dentro de esta lista ellos habían elegido a los 8 mejores. Y dentro de los 8 mejores estábamos nosotras, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo. Me dijeron que era un reality show. No terminaban de decirme en dónde iba a salir. Solo me decían que era un reality show y que era justo, ¿no? Basado en la cocina, que era una competencia y que sí quería. No decidí por mí. Yo vine a exponerlo en la mesa con el equipo. Les dije que teníamos esta invitación y que tenía que llevarme 2 niñas. Entonces, el equipo terminó diciendo que sí y entonces nos aventuramos. ¿Cómo fue ese proceso ya? Proceso difícil, de mucho compromiso, de mucha presión. Fue un proceso, sí, muy, muy retador, pero al mismo tiempo muy llenador, porque justo también de todo lo que se habla en el proyecto, creo que se proyectó perfectamente en ese capítulo. O sea, de todo lo que queremos y lo que hacemos y de lo que buscamos y de lo que pretendemos y de lo que ponemos en la mesa está en ese proyecto. Entonces, simplemente, yo siempre digo, es agradecerle a la vida por todos estos regalos y por tantos regalos y por tantas oportunidades que nos ha dado y que el de Iron Chef, justo el objetivo era proyectar que los pueblos originarios también tenemos voz y voto y que somos parte de la sociedad. Pues ya nos dejaste una tarea de ver ese capítulo. Me quedo con muchas ganas y apenas pueda lo voy a ver porque seguramente es algo sumamente enriquecedor. Y pues nada, Chef Claudia, agradecer tu tiempo por habernos recibido. Quiero pues extenderte una pues invitación para cuando tengamos otra oportunidad de tener una entrevista. Creo que tienes muchas cosas por ofrecernos, tanto a la comunidad como pues bueno a esta paginita que apenas vamos creciendo. Y pues nada, nuevamente agradecer tu tiempo y pues recibirnos. Gracias a ustedes por interesarse y ser parte de nuestra historia. Pues muchas gracias a todos por estar en Alimentando Dudas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.